Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hace un montón que no subimos videos. Hoy nos vamos a dedicar a trabajar sobre números irracionales y cómo graficarlos en la recta numérica. Primero tenemos que tener en cuenta, es una definición bastante sencilla de qué son los números irracionales. Hay que tener en cuenta la definición de que era un número racional. ¿Sí? Los números racionales eran todos aquellos que podíamos expresar en forma de fracción. Los irracionales, entonces, son aquellos que no se pueden expresar como fracción. Y como vemos en estos diagramitas, ¿sí? Tenemos los que conocíamos como números naturales, lo que usábamos para contar, el 1, el 2, el 3. Luego teníamos los enteros, que junto con los naturales sumábamos al 0 y a los negativos. 1, menos 2, menos 3. Y estaban todos los negativos ahí juntos con los naturales. Y los racionales, que son todos los que se pueden expresar como fracción, ¿sí? Están dentro de estos, porque el 1 lo podíamos expresar como 2 medios, 3 tercios. O sea, los enteros y los naturales se pueden expresar como fracción también. Y acá aparecían las fracciones 3 medios, o los decimales 0,5, o los periódicos 1,3 periódico. Acá aparecía todo lo que era decimal. A eso se le llamaban los racionales. Pero por fuera de este conjunto aparecen números que no se pueden expresar como fracción. Y por fuera de ese conjunto aparecen los que se conocen como números irracionales. Juntos, estos dos grandes conjuntos, el de los racionales, que tiene adentro los enteros y los naturales, y los irracionales, forman el conjunto de los números reales, ¿sí? Completan la recta numérica. Pero, ¿cuáles son ejemplos más conocidos de los números irracionales? Por ejemplo, aquellas raíces, ¿sí? Por ejemplo, la raíz de 2. Si uno piensa en la raíz de 2 y quiere hacer la cuenta con la calculadora, piensa, bueno, raíz de 2, 1. 1 por 1 es 1, no es 2. Entonces 1,5. 1,5 por 1,5 es 2,25, me pasé. Entonces pruebo con 1,4. 1,4 por 1,4, ¿sí? Es 1,9 y pico, 9,96 creo. Por lo tanto, esto nos da, ¿sí?, que me pasé para abajo. Y así puedo seguir encontrando números decimales intermedios, pero nunca voy a llegar al 2 específicamente. Esos números tienen, ¿por qué? Porque tienen decimales infinitos no periódicos. Entonces no puedo establecer una progresión para yo poder pasarlos a fracción. ¿Sí? Voy ahora a proceder a escribirle los más conocidos y los más comunes. Bueno, como tenemos acá los más comunes, ¿sí? Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, ¿sí? Vamos a corregir para que se vea mejor. Son números con decimales infinitos, pero que siguen, ¿sí? Y no tienen un periodo, ¿sí? Por ejemplo, la raíz de 2, que hoy hacíamos la prueba de 1,5, 1,4, en realidad es 1,41, 42, 13, 56, 23, 73 y sigue. Y no tiene un periodo como para nosotros pasarlo a fracción. Y son números infinitos que no se pueden expresar como fracción y que son decimales infinitos que no guardan un periodo. Estos números con nombre propio, conocidos, el número pi, el número e y el número de oro o número áureo, ¿sí? Son tres de los más conocidos y que tienen nombre. El número pi se utiliza con las circunferencias, ¿sí? Es la cantidad de veces que uno puede poner el radio, ¿sí? 3,14 veces, que uno casi siempre usa el 3,14, pero en realidad es un número con infinitos decimales, ¿sí? El número e, que proviene de una sucesión, ¿sí? 2,71 y también tiene infinitos decimales. Y el número áureo, ¿sí? El número de la proporción áurea, conocido como número de oro, 1 más raíz de 5 sobre 2,
que también, al tener esta raíz de 5 en el medio, va a tener infinitos decimales, ¿sí? Estos son los números más conocidos. La pregunta es, bueno, ¿cómo se suman? ¿Cómo se restan? ¿Cómo uno tiene que hacer para multiplicarlos o dividirlos? Y bueno, eso va a estar en otro video. Por ahora lo que vamos a trabajar hoy es cómo encontramos estos números en la recta numérica. Y para eso, ¿sí?, vamos a tener que hacer uso de lo que conocemos como, ¿sí?, compás. Así que vamos a hacerlo en la pizarra y nos vamos a acercar a una hoja de carpeta para saber cómo usar el compás. Para poder trabajar con la recta numérica, lo que tenemos que hacer antes es recordar un teorema conocido como el teorema de Pitágoras, ¿sí?, que cualquier cosa debajo en la descripción les dejo el link a un video que habla sobre Pitágoras, para poder interpretar a estos números irracionales, ¿sí?, como la diagonal de un triángulo. Paso a explicarlo. Por ejemplo, acá tenemos 2, que queremos marcar la raíz de 2 y la raíz de 5, ¿sí?, en la recta numérica. Pero para ello debemos interpretar esto como dos triángulos rectángulos, ¿sí? Vamos con el de la raíz de 2, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí?, que esta diagonal es raíz de 2, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que hacer? Bueno, averiguar cuántos miden los catetos, ¿sí?, para poder hallar esta raíz de 2. ¿Por qué? Porque si yo con el compás puedo medir esta distancia, yo voy a tener la distancia de raíz de 2 guardada en el compás y la voy a poder trasladar a la recta numérica con dicho aparatito, ¿sí? O sea que si yo puedo poder trasladar a la recta numérica este triángulo con los lados que yo necesito, voy a poder trasladar, ¿sí?, la raíz de 2. Entonces lo primero que tengo que suponer es este teorema de Pitágoras, ¿sí?, que conocemos, que es la hipotenusa al cuadrado, más los dos catetos al cuadrado, y reemplazar el único dato que sabemos, la raíz de 2. ¿Sí? La raíz de 2 se tacha con el cuadrado, me queda que la suma de estos dos cuadrados tiene que ser 2. Y entonces acá es donde viene nuestra pregunta. ¿Cuánto deben medir estos catetos para que el resultado de esta suma nos haya dado 2? Entonces pensamos y probamos. No queda otra opción que ir con esta prueba. Bueno, 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1. 1 más 1 es 2. Por esa razón decimos, bueno, entonces, este cateto mide 1 y este cateto mide 1. Eso hace que, resolviendo el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de 2 sea la hipotenusa. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para poder graficar en la recta numérica. Para eso lo vamos a hacer más cerca en la hoja para poder ver cómo utilizar el compás. Bueno, vamos a proceder a, con el compás, marcar, ¿sí?, en la recta numérica, en este caso la raíz de 2. Como habíamos visto en la pizarra, ya habíamos calculado con Pitágoras que los lados tenían que ser 1 y 1. Lo primero que tenemos que hacer es mantener la unidad y marcar la distancia en la recta numérica. Con las hojas cuadriculadas es más sencillo, uno puede elegir la cantidad de cuadraditos que considere la unidad, el 1, el 2, el 3, pero si no tuviésemos esa posibilidad, con el compás podemos marcar la misma unidad e ir trasladándola. Del 0 al 1 esta distancia, del 1 al 2 la misma, del 2 al 3 la misma, y establecer una unidad. Nosotros acá vamos a tratar de mantener, ¿sí?, una distancia de más o menos 5 cuadraditos. A esa distancia va a estar el 1, a los 5 cuadraditos va a estar el 2, a los 5 cuadraditos va a estar el 3. Por lo tanto, cuando vayamos a graficar la raíz de 2, tenemos que tratar de establecer sobre esta recta numérica este triángulo rectángulo que marcamos. Entonces vamos a tener el primero de los catetos sobre la recta numérica.
que marca la distancia 1 de este cateto que tenemos acá. Y luego, con el compás, marcamos esta unidad que consideramos 1 y vamos a marcar la unidad en forma vertical para marcar el otro cateto. En este caso seguimos teniendo la ventaja de la hoja cuadriculada, que sabemos que si esta unidad son 5 cuadraditos, esta unidad son 5 cuadraditos. Por lo tanto, tenemos un triángulo de catetos 1 y cateto 1. Uno de base y uno de altura. Unimos la diagonal y esta diagonal, por Pitágoras, que ya lo hemos calculado, vale raíz de 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si esta diagonal mide raíz de 2, vamos a medirla con el compás y la vamos a trasladar a la recta numérica. Y tenemos que en este lugar, que nos marcó el compás, está la raíz de 2 que buscábamos. Volvemos a la pizarra. Bueno, como hicimos recién en forma más cercana desde la hoja, ¿sí? Marcamos los lados 1 y 1 en nuestra recta numérica con la medida que nosotros queramos, ya sea si tenemos una hoja cuadriculada o si no la tenemos, marcando la unidad con el compás, ¿sí? Podemos obtener que si de acá cae 1 y de acá cae 1, la diagonal es raíz de 2, la medimos y la trasladamos, ¿sí? A la recta numérica y ahí tenemos la gráfica de raíz de 2. Vamos a hacer lo mismo con raíz de 5, ¿sí? Vamos a tratar de suponer que esta diagonal es raíz de 5. ¿Cuánto mide cada cateto? Entonces aprovechamos con el teorema de Pitágoras y reemplazamos esta raíz de 5. Por lo tanto, me queda que 5 tiene que ser igual a estos catetos. Volvemos a preguntarnos entonces, ¿sí? ¿Qué número al cuadrado más qué otro número al cuadrado hacen que esto me dé 5? Entonces empezamos a pensar. 2 y 3 me da 5, pero ahí no hay números al cuadrado que me den 2 y 3. Algo más común, 1 y 4. 1 al cuadrado es 1. Y 2 al cuadrado es 4. 1 más 4, 5. Entonces, este triángulo puede tener 1 y 2 de lados o puede tener, ¿sí? 2 y 1. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras se puede hacer igual. Vamos a acercarnos nuevamente a la hoja para ver cómo hacerlo con el compás. Bueno, vamos a probar con la raíz de 5, que ya vimos en la pizarra por Pitágoras que para que esta diagonal sea raíz de 5, este cateto tiene que medir 2 y este cateto tiene que medir 1. Entonces vamos a proceder a la recta numérica donde ya marqué la unidad de a 5 cuadraditos como hicimos hoy. Entonces, si este cateto vale 2, estamos hablando de este lado que son las dos unidades. Y vamos a subir una sola, vamos a marcar la unidad 1 y vamos a marcarla verticalmente. Tenemos que de acá, en esta vertical, este valor es 1. 1, este punto con el 0, y obtengo la diagonal que vale raíz de 5. Esta es diagonal que vale raíz de 5. Con el compás, ¿sí? Pongo en una punta y en la otra y transporto la medida de raíz de 5 a la recta numérica. Este lugar que marcó en la recta es la raíz de 5. Por último, ¿sí? Nuevamente nos acercamos acá y en formato más grande tenemos que marcamos los 2 y 1 hacia arriba o podemos marcar 1 y 2 hacia arriba, siempre manteniendo la unidad. ¿Sí? Si uno tiene la hoja cuadriculada es más fácil, pero si no, con el mismo compás trasladamos esta unidad. Este 1 mide lo mismo que de 1 a 2, mide lo mismo que de 2 a 3. Y hacia arriba medimos la misma unidad. Esta diagonal que nos queda acá, si la trasladamos con el compás, sabemos que esta diagonal es raíz de 5,
por todo esto, la trasladamos a la recta numérica, sabemos que la raíz de 5 está ubicada ahí. Vamos a ir a un ejemplo un poquito más complicado, ¿sí? Que es en el caso que necesitemos averiguar una raíz primero para poder tener nuestro primer dato de lado, ¿sí? Por ejemplo, la raíz de 3. Bueno, este ejemplo de la raíz de 3 es un poco más complejo porque volvemos a imaginarnos este triángulo rectángulo que les decía hoy, ¿sí? Y volvemos a imaginarnos esta diagonal como raíz de 3. Entonces, a la hora de pensarlo como el teorema de Pitágoras, tenemos una complicación donde esta raíz de 3 al cuadrado me queda 3, ¿no? Hay que pensar en dos números, ¿sí? En dos números que elevados al cuadrado me den 3. Y es ahí donde tenemos nuestra primer complicación y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo pongo acá 1 y 2, 2 al cuadrado me da 4. O sea, yo tengo que ver que a mí me dé este resultado, de 1 al cuadrado me dé 1, y este resultado me dé 2, para que 1 más 2 me dé 3. Entonces, ¿quiénes son los catetos? 1 al cuadrado me da 1, pero ¿quién al cuadrado me da 2? Y esto hay que tener mucho cuidado. Si yo tengo la raíz de 2 al cuadrado, se tachan y me queda el 2. ¿Cuál es la dificultad? Que uno de los lados tiene que ser raíz de 2 y el otro puede ser un número entero 1. Y esto, para graficarlo, necesito primero saber cuál es la medida de raíz de 2 y después cuál es la medida de raíz de 3. Nosotros hoy vimos que si suponemos a la hipotenusa como raíz de 2, ¿sí? Esto quedaba que provenían de los catetos 1 y 1. Bueno, y este último ejemplo, sí, que para la raíz de 3 necesitamos que uno de los catetos valga raíz de 2. Procedí también a marcar acá el triangulito de raíz de 2, donde los catetos tienen que valer 1 y 1. Tomé acá abajo la unidad de 7 cuadraditos. Entonces lo primero que tengo que hacer es tratar de encontrar la raíz de 2 para poder marcar este cateto. Pero para eso tengo que dibujar este triángulo. Lado 1 y verticalmente, ¿sí?, traslado la misma unidad de medida con el compás, o en este caso con los cuadraditos sabemos que son 7, ¿sí? Traslado la unidad de medida. Acá tenemos 1, 1 y 1, la diagonal es raíz de 2. Entonces, con el compás mido esta raíz de 2 y la traslado a la recta numérica. Y ahí tengo ahora como base mi primer cateto de este triángulo. Esta base mide raíz de 2, voy a tirar la vertical y voy a tirar este cateto de altura que vale 1. Traslado la unidad 1, que puedo volver a repetir, son 7 cuadraditos, este 1, pero cuando tiro esta diagonal está compuesta por un cateto de raíz de 2 y un cateto de 1 de altura, ¿sí?, como este. Entonces, al medir desde el 0 la diagonal, esta diagonal vale raíz de 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a trasladar a el eje, hacia mi recta numérica. Acá es donde está ubicada,
¿sí? La raíz de 3. ¿Sí? Esta es la forma en la que se trabaja con el compás. Como podemos apreciar, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de zoom sobre la zona para poder verlo de un poquito más de cerca, ¿sí? La raíz de 2 está calculada acá. Tenemos una unidad hacia arriba, nuestra raíz de 2. Las trasladamos al eje para tener nuestra base de otro triángulo con la medida de raíz de 2. Esta base mide raíz de 2 por 1 de altura, nos da la raíz de 3 en la diagonal. La trasladamos y ahí tenemos la raíz de 3 en nuestra recta numérica. ¿Sí? Así que eso es lo que tenemos para ver. Así que desde ya, muchísimas gracias. Acuérdense de darle like, comentar este video para ayudar a tener más producción sobre temas de matemáticas. Espero que les haya servido.